Más de 3.000 millones de pasajeros viajan en avión. La gran mayoría regresan a tierra sin novedad. Pero un pequeño número vive experiencias tremendas que jamás olvidará. Era como una zona aérea de guerra. Oiremos relatos personales de los pasajeros y pilotos que vivieron los viajes en avión más aterradores. Viví el viaje más espantoso que puedan imaginar. De huidas a toda prisa. ¡Corran, que va a estallar! Momentos de locura. Y un robo en una autopista. Esto va a costarles 24.000 libras. A aterrizajes en carreteras. En la autoescuela no te enseñan a esquivar un avión. En la época del smartphone, estos sucesos se graban en directo como antes no era posible. Y mostraremos imágenes exclusivas, nuevas en televisión. Así que, abróchense los cinturones para ver vuelos peligrosos. En este episodio de Vuelos Peligrosos, la respuesta militar táctica a un altercado en vuelo. Los del SWAT entraron en el avión con ametralladoras y me pregunté qué pasaba. Terror sobre el Océano Pacífico. Vimos un fogonazo y oímos un ruido, y luego la cabina empezó a llenarse de humo. Y un regalo de cumpleaños especial que se convirtió en un vuelo de pesadilla. Era el primer vuelo de mi mujer y se estrelló. Diciembre de 2014, Distrito de los Lagos, Inglaterra. La familia Turner va a viajar a Las Vegas para divertirse tras una larga enfermedad. Sus vacaciones de pesadilla empiezan como vamos a ver. Salimos por la mañana, todo iba bien. Nos hacía mucha ilusión el viaje y estábamos contentos. Cargamos el coche y salimos. El viaje nos llevó horas. Nos encontramos atascos de tráfico. Fue un mal comienzo. Pero tras una inquieta noche en un hotel cercano a Gatwick, la familia despierta deseando empezar las vacaciones. Nos levantamos por la mañana. Cogimos el autobús que nos llevó a la terminal. Pasamos por seguridad sin problema. Todo fue bien y fuimos a la puerta de embarque. Lo curioso es que al subir al avión, mi hija mayor estaba asustada y le dije a un auxiliar de vuelo, ¿puedo hablar con Kenia? No le gusta volar. El auxiliar se acercó a ella y le dijo, no tengas miedo, nunca pasa nada en estos vuelos, son muy aburridos. Palabras que el auxiliar del vuelo VS-43 sin duda lamentaría después. Los problemas empiezan en cuanto el avión despega de la pista. Cuando despegas, siempre se oye subir el tren de aterrizaje después de un momento. Siempre hace el mismo ruido. Pero esta vez, cuando subió, sonó un golpe fuerte. Me giré y le dije a Stace, oye, algo va mal. Eso ha sonado muy fuerte. Los pasajeros no saben el peligro que corren, pero el padre de Stacy, Norman, nota algo preocupante al seguir la trayectoria del avión en un rastreador de vuelos en línea. Vi que sobrevolaba Cornualles rumbo al canal de Bristol. Pero luego, por algún motivo, el avión empezó a describir círculos sin parar. No sabía qué pasaba. Así que le envié un mensaje a Stacy y le dije, ¿ocurre algo? Ella dijo, no creo. Damos vueltas, pero no sabemos por qué. Y la cosa siguió así, durante varios minutos. Sobrevolando el suroeste del país, el piloto les dice a los 447 pasajeros que el vuelo va a abortarse. Dijo por megafonía, hay un problema con el mecanismo hidráulico, regresamos a Gatwick. Le mensajé a mi padre, pasa algo con el mecanismo hidráulico, pero tranquilo, vamos a Gatwick, saldremos de nuevo enseguida. Dijeron que no era nada, que lo arreglarían y después despegaríamos de nuevo sin problema. Así que dimos la vuelta.
La noticia de la avería del 747 les llega a los aficionados a la aviación de todo el Reino Unido, entre ellos el profesor de geografía Jack Davison, que está metido en cama disfrutando de las vacaciones navideñas. Un amigo me envió un mensaje. En internet dicen que hay un avión con problemas cerca de ti. Me cambié rápido, corrí al coche, un poco nervioso, y fui al aeropuerto. Sabía que había un camino secundario desde el que quizás se vería el aeropuerto si lo encontraba. Llegué a la zona, consulté rápido un mapa, averigüé dónde estaba el camino y corrí, porque mi amigo dijo que el avión llegaría en cualquier momento. A centenares de metros por encima de Jack, el piloto ha empezado a expulsar combustible, preparando el aterrizaje de emergencia. Íbamos sentados justo detrás del ala, miramos por la ventana y vimos todo el queroseno, el combustible que salía del extremo de las alas. No puedes aterrizar el avión con el mismo peso con el que despegó. Debes librarte del combustible. Si vas a volver al lugar del que despegaste, tienes que expulsarlo o quemarlo. Es totalmente necesario. Y además, sin combustible en los tanques, hay menos probabilidad de incendio al aterrizar. Era preocupante porque aquello servía para que el avión volara y estaba saliendo todo por las alas. Jack ha llegado al lugar de filmación, al final de la pista de aterrizaje de Gatwick. Mientras cruzaba el campo rápido y llenándome de barro, oí un avión y vi que era el del problema, un 747 de Virgin Atlantic, y supuse que iba a aterrizar, pero yo no estaba en muy buen sitio para filmarlo. Así que mientras se acercaba al aeropuerto, saqué la cámara e intenté filmar al avión aterrizando. Pero, para alivio mío, no aterrizó, sino que pasó volando bajo por el aeropuerto. Después de grabar estas imágenes movidas de la primera pasada, Jack busca un sitio para mantener la cámara estable. Tengo un trípode, pero con la prisa me lo había olvidado. Detrás de mí se ve todo el aeropuerto y este poste es el que usé para apoyar la cámara. Sujeté la cámara fuerte sobre un poste y sirvió, porque al final la grabación salió bastante estable, no muy movida. El piloto del avión de Virgin sigue tratando de evaluar el problema del aparato. Necesitaba ver cuál era el problema, así que bajó hacia Gatwick como si fuese a aterrizar. Pero luego volvió a subir y lo hizo unas 3 veces para que pudieran hacer fotos y ver lo que ocurría. En cierto momento, corrió el comentario por el avión de que las ruedas del tren no habían bajado, subido o algo así. Entonces, cuando creíamos que no teníamos ruedas, pensamos que estábamos perdidos. Es una aterradora espera para los 447 pasajeros que sobrevuelan Gatwick mientras se preparan para un aterrizaje forzoso en un avión sin ruedas. Febrero de 2013. Utah, Estados Unidos. Cara Fielding, madre de un hijo, va a cumplir 21 años. Sus padres le han preparado un regalo muy especial, su primer viaje en avión. Su marido Jonathan filmará el regalo de cumpleaños. Hará un recuerdo de un día que Cara jamás olvidará. Mis padres me contaron los planes para el vuelo en avión unos días antes de mi cumpleaños. Esperamos a un día despejado y entonces fuimos. Cuando Cara lo supo, se puso muy contenta y también algo nerviosa. Sería su primer viaje en avión. El primer vuelo de Cara saldrá del aeropuerto Logan Cache, al pie de las montañas del río Bear. El día del vuelo estaba muy despejado y la temperatura era de unos 5 o 10 grados. Estábamos ilusionados y llevamos a nuestro hijo de 7 meses. El plan original era que el piloto, amigo de la familia, llevara a Cara sola en una avioneta pequeña. Fuimos al hangar donde quedamos con mi madre, mi padre y el piloto. Al llegar al hangar, el piloto dijo que el avión en el que pensaba llevarme se había abollado ese día al mover los aviones. Así que por seguridad iríamos en otro mayor, que permitiría llevar más pasajeros. Convencí a mi mujer de que nos lleváramos a nuestro hijo de 7 meses en el avión. Pensé que sería divertido, una gran experiencia para él. Me dije, ¿y si nos estrellamos? No quiero llevar al bebé. ¿Qué pasará si nos estrellamos? Pero también pensé que estadísticamente los aviones son más seguros que los coches, así que no pasaría nada.
Kara desecha sus temores y sube al Cessna, junto con su madre, su marido y su bebé, para hacer su primer viaje en avión. Cuando subimos al avión ni siquiera sabía abrocharme el cinturón. Tuvo que hacerlo el piloto. El despegue fue normal. Corrimos hasta el final de la pista. Había algo de escarcha en las ventanillas y hacía algo de frío. Pero despegamos y todo fue de lo más normal. En cuanto ascendimos y empezó a girar, la presión en el estómago te marea un poco, pero estaba entusiasmada. Fue muy interesante ver desde el avión la imagen de la ciudad a vista de pájaro. Después de volar por la zona un rato, dije, pasemos las montañas hasta la ciudad de al lado. Así que empezamos a subir. Estábamos en la cima de las montañas y entonces el piloto dijo por el micro que había hielo en el carburador, que el avión tenía problemas y que debíamos buscar un sitio para aterrizar. Hay una acumulación de hielo en el conducto del combustible, de modo que el motor pierde fuerza. Cuando el piloto dijo que había que buscar un sitio para aterrizar, como sé que es un bromista, creí que nos estaba gastando la típica broma. Según el piloto, cuando detectó el problema, activó el calentador, porque sabía lo que estaba pasando. Pero entonces un gran trozo de hielo entró en el motor y lo apagó. El Cessna 175 monomotor ya no tiene potencia para seguir en el aire. Lo primero que hizo el piloto fue coger el libro de emergencias y leer los protocolos para asegurarse de que seguía todos los pasos. Pasados unos segundos, cuando lo vi comprobando cosas, le pregunté, ¿de verdad vamos a aterrizar aquí? Y dijo que sí. Entonces supe que había problemas y no era una broma. No sabía que Jonathan estaba grabando. En el avión, cuando digo creo que no pasará nada, hablaba más bien para mí mismo. We are going to have to make an emergency landing somewhere. Yo rezaba y pedía que todo saliese bien, pensando en lo peor. Well, right now we're looking for a place to land. Buscábamos una carretera sin tendidos eléctricos al lado y sin tráfico, pero eran todas muy cortas, o había tendido eléctrico al lado, y al piloto no le pareció seguro aterrizar en ellas. Vimos un lugar y el piloto dijo, aterrizaremos en uno de esos campos. Él había aterrizado en campos antes, no sé si en la nieve, pero sí en verano, y noté que controlaba la situación, así que confiaba totalmente en él. La nieve brillaba. Recuerdo que vi que el sol se reflejaba en ella y nos daba en la cara. Era bonito y entonces me relajé. Yo iba filmando con una mano y con la otra sujetaba a mi hijo. Tocamos tierra con las ruedas traseras, pero debido a la nieve el avión se hundió. Y volcamos. Fue bastante violento, muy rápido, y luego paró. Estaba tan nerviosa por mi hijo que lo único que pude pensar cuando volcamos fue cómo me soltaría el cinturón. Después de que el avión parara, me quedé como atontado. Pensé, ¿qué ha pasado? Aquello no era lo que había esperado. Mi mujer dijo al momento, ¿dónde está mi bebé? Y dije, lo tengo yo, está en mis brazos. Le pasó al bebé, luego él salió y cogió el teléfono. I've just survived a crash landing, and I'm still recording.
Me enfadé mucho, yo necesitaba consuelo y él seguía grabando en vídeo. Después de recuperarme y de coger mis cosas, me acerqué a mi mujer y en broma le dije, ¿qué? ¿Volverás a volar? Esperando que dijese que no. Muy animada dijo, sí, claro. Y entonces, sin saber muy bien por qué, me eché a reír. I knew that we'd be fine. I didn't expect that. Pero parece que a mi mujer no le sentó bien porque me dijo que parase. Los sanitarios examinan al hijo de 7 meses de cara y le aseguran que ha salido ileso del horrible aterrizaje forzoso. Fue toda una suerte que lo tuviese en brazos y que estuviese bien. Es más, el piloto había aterrizado en condiciones extremas y sin que los pasajeros saliesen con lesiones graves. El piloto tiene mucha experiencia y lleva décadas volando. Dada la situación y el poco tiempo que tuvimos para hacer algo, creo que el resultado fue el mejor que podíamos esperar. El avión, no obstante, quedó destrozado, y por desgracia, luego se supo que el seguro había vencido solo unas horas antes. La única tragedia de todo el incidente fue que, por desgracia, el piloto perdió el avión. El vuelo VS-43 de Londres a Las Vegas fue abortado poco después de despegar, al fallarle el mecanismo del tren de aterrizaje. El Boeing 747 vuela ahora en círculo sobre Gatwick, mientras los técnicos del aeropuerto evalúan el alcance del problema. El avión pasó muy bajo sobre el aeropuerto con una leve inclinación y después me dijeron que fue para que pudiesen inspeccionar el tren de aterrizaje. El equipo de tierra ve que una sección del tren de aterrizaje no ha bajado. El avión quizá tenga que aterrizar sin las ruedas bajo el ala derecha. A bordo del avión están Stacy y Dean Turner con sus 3 hijas, todos esperando impacientes las noticias del piloto. Entonces dijo por megafonía, hemos perdido las ruedas del lado derecho. Todos pensamos que la cosa podía ponerse fea y que quizá no saliéramos del avión. Así que le envió un mensaje a mi cuñado Ben que decía, diles a todos los de la familia que los queremos, por si no volvemos a vernos. Pude enviar ese mensaje y después de eso nos cortaron la comunicación. Ben contacta con su padre Norman, que sigue nervioso en línea el trayecto del vuelo. Recibí un mensaje muy extraño de mi hijo Ben. Ponía, ¿ocurre algo con el vuelo? Contesté, sí, tiene un problema, no sé cuál, pero supongo que saldrá en la tele si es grave. Así que puse las noticias y estaban hablando del vuelo. Desgraciadamente, me costaba creer que mi hija, Dean y mis nietas estuviesen en el avión que estaba viendo por la tele. Era algo increíble. Al propagarse la noticia, el lugar privilegiado de Jack al final de la pista cada vez está más concurrido. Estuve allí bastante tiempo solo. Luego vi a un hombre corriendo por el campo hacia mí y supuse que sería de seguridad o un policía que venía a echarme. Pero era un fotógrafo del Daily Mirror con una cámara grande. Luego vino alguien más con otra cámara. Después otro hombre se instaló en el campo con su cámara. Y entonces miré hacia atrás, y había furgonetas por todas partes, reporteros de los medios subidos a escaleras y cosas así. En el avión, la familia Turner intenta sobrellevar la tensión de diversos modos. Missy, nuestra pequeña, dormía. Kenia, la mayor, prefirió evadirse viendo películas. Y Ellie, la mediana, estaba convencida de que íbamos a morir, así que estaba muy asustada. También hiperventilaba. Fue horrible. Te sientes fatal por poner a tus hijas en esa situación. Te las llevas de vacaciones, las miras y piensas,
¿Cómo acabará todo aquello? Te sientes culpable, pero al mismo tiempo sabes que debes poner buena cara. Porque si ven a sus padres asustados, ellas se asustarán aún más. No es agradable volver a verlo. Cuando oí esa parte me pareció increíble. El capitán habla con Boeing y estos le dicen que la única solución es hacer que el avión vuele dando botes para que las ruedas se liberen y bajen solas. Intenta sacudirlo. Algo no va bien y lo sacudes para que el tren caiga. Es como suele funcionar el mecanismo. Cae por su propio peso y se coloca donde debe. Y eso fue lo que intentaron. Fue una de las situaciones más horribles de mi vida. Parecía que el avión iba a darse la vuelta. Hubo algunos gritos. La gente gritaba. Sí, pasamos mucho miedo. Se oyen algunos llantos, ¿verdad? Es cierto, sí. Y eso tampoco funcionó. Entonces el piloto dijo, hemos agotado todos los recursos. Habrá que hacer un aterrizaje de emergencia. Y entonces Algo no iba bien. todos nos preocupamos. No había escapatoria. Y no sería un aterrizaje suave. Septiembre de 2014. Los Ángeles, Estados Unidos. El artista Jason Luack se dirige al aeropuerto de Long Beach para volar a Texas. Iba a Austin a una convención. Era una de las primeras veces que había vendido mis obras, así que estaba muy ilusionado. Vuela con JetBlue. De hecho, es un cliente tan habitual de la aerolínea que ha acumulado puntos de fidelidad para obtener ese vuelo gratis. Lo que pasa en Long Beach, como en otros aeropuertos pequeños, es que llegas, pasas por seguridad y tienes que esperar unos 20 minutos para embarcar en el avión. Jason vuela en un Airbus A320, uno de los aviones más populares de todos los tiempos. El despegue fue normal, no ocurrió nada que llamase la atención. Luego giramos y al ir virando a la izquierda, vi por el rabillo del ojo como un fogonazo fuerte y entonces lo oímos. Fue cuando el motor explotó. El motor del avión de JetBlue ha sufrido una avería catastrófica. El vuelo 1416 estaba a 9.000 pies, unos 2.700 metros, cuando el motor derecho sufrió una fractura por fatiga del tornillo que sujeta las palas de las turbinas y soltó dos de ellas en el motor. Los pilotos apagaron el motor y nivelaron el avión a esa altitud. El motor dañado del V2527 está en llamas, causando un nuevo peligro para las 147 personas a bordo. Entonces la cabina empezó a llenarse de humo y empezó a oler mal. Lo describiría como si el embrague de un coche se quemara. Era un olor extraño y poco común. No lo esperas en un avión. El humo es un peligro importante para los pasajeros porque suele contener gases tóxicos. El humo invade la cabina. Los pasajeros están aterrorizados. Las mascarillas no cayeron. A muchos les preocupó que no cayesen, sobre todo porque el humo llenaba la cabina. Así que los auxiliares de vuelo fueron recorriendo los pasillos soltando manualmente las mascarillas. Mientras los auxiliares recorren la cabina liberando las mascarillas, los pasajeros empiezan a reprenderlos. Algunos les recriminaron que las mascarillas no hubieran caído al momento. Lo normal, si hay humo en la cabina, es no soltar las mascarillas de oxígeno, porque podrían avivar el incendio. El personal de cabina evaluó correctamente que el fuego estaba en el motor, no en la cabina, y les preocupaba que los pasajeros inhalasen aquel humo tóxico, así que soltaron las mascarillas de modo manual. Es tarea del personal de cabina. Acabábamos de leerlo en las tarjetas. El personal y la tripulación del JetBlue se portó muy bien. Creo que no se les agradeció lo suficiente todo lo que hicieron. Los auxiliares estuvieron tranquilos y se ocuparon de nosotros.
Los pasajeros ya pueden al menos respirar sin dificultad, pero aún siguen a varios miles de metros de altura y con un motor averiado. Pensaba, a ver, la salida de emergencia está aquí y sé que estamos sobre el mar. Procuraré prepararme para cualquier posibilidad. Después de que anunciaron que regresábamos, se hizo un gran silencio. Sabíamos que volveríamos al aeropuerto y aterrizaríamos, pero no sabíamos cómo sería el aterrizaje. Y no esperas que sea bueno después de lo que acaba de pasar. El vuelo VS-43 de Virgin Atlantic se acerca ya al aeropuerto de Gatwick. 447 pasajeros aterrados llevan casi 2 horas en el avión, ya que el aparato sobrevoló el sur de Inglaterra vaciando los tanques e intentando bajar el tren de aterrizaje. El piloto ha agotado todas las opciones para bajar el tren de aterrizaje averiado, así que ahora intentará bajar el 747 con solo un juego de ruedas en posición. Nos dijeron lo que pasaría, que al ir a tocar tierra, el piloto gritaría "agárrense, agárrense", y nos enseñaron cómo adoptar la posición de apoyo. Y entonces me quedé como atontada, no sentía nada. La cuenta atrás quizá para el final de la vida. En silencio, pero no temías. Mirabas a los demás. Los demás te miraban y todos pensábamos lo mismo. Pero no estalló la histeria, estábamos en silencio. Fue Un muy silencio extraño. absoluto porque nadie sabía qué esperar. Todos estábamos atentos a ver qué ocurría. Recuerdo que pensé, no puede ser. Y entonces nos dijeron que nos pusiéramos en posición. Gritaron, agárrense, agárrense, muy alto por megafonía. Jack filma el aterrizaje de emergencia desde un lugar al final de la pista. Había ambiente de expectación. Pero cuando el avión se acercó al aeropuerto se transformó en preocupación. Y todos estábamos aterrados ante lo que podría pasar. Cuando se acercaban a tierra, mi mujer y yo no dijimos nada, ni una palabra. Apretamos los dientes como si estuviéramos en el avión con ellos. Al descender se veía el horizonte bajando y bajando. Cada vez estábamos más cerca. Era notable que solo 3 de los 4 juegos de ruedas estaban bajados y pensé, ¿todo el peso de ese avión van a aguantarlo 3 juegos de ruedas? Y la verdad es que no creí que lo consiguiesen. Y entonces chocamos. Cuando el avión tocó tierra rebotó y por un momento pensamos, Dios, ¿qué pasa? Y luego, tras lo que pareció una eternidad, pero quizá fue un segundo o 2, el avión volvió a bajar a la pista. No notamos que empezase a frenar. Corría por la pista. Cuando vas en un avión, sueles notar la presión del aparato. La fuerza de los frenos. Aquí no lo notamos y recuerdo que alguien gritó, ¡para! Para. Porque parecía que nunca iba a parar. Notamos que bajaba, tocó la pista y luego salió Y el rodando. morro no bajaba. Era como si el piloto lo levantara o que algo no iba No bien. tenía ruedas ni frenos en un lado, así que debía controlar el aparato. Creí que no íbamos a parar. De repente empezó a ladearse y parecía que el extremo de una de las alas iba a tocar la pista, en cuyo caso el peligro sería tremendo por el combustible almacenado en las alas. Pero el ala no toca el suelo por cosa de 1 metro y el avión acabó deteniéndose casi al final de la pista. Se acabó. Ya están a salvo. Fue estupendo. Todos empezaron a aplaudir, a gritar ¡bien! y a llorar. Lloraban, se abrazaban y algunos ni siquiera se conocían, ¿verdad? Sí, fue un alivio tremendo. Fue como ver una película. Fue uno de los momentos más extraños e irreales que he vivido, pero todo acabó bien. En este caso concreto, hicieron muy bien manteniéndolo nivelado. Y ese es el objetivo. Es lo que hay que intentar. Los pasajeros del 747 han vivido una experiencia aterradora, pero la pequeña de 7 años, Macy Turner, estuvo durmiendo todo el rato. Cuando el avión ya había parado y la gente lo había celebrado,
Maisie se levantó, miró por la ventanilla, vio todas las luces y dijo, ¿estamos en Las Vegas, mamá? Y le dije, no, hemos vuelto a Gatwick. Los pasajeros desembarcan del avión más de una hora después. Le hice una foto. Al bajar, me di la vuelta y vi que otros hacían fotos, así que cogí el teléfono, hice una foto y recuerdo que pensé, ¿ha pasado de verdad? El vuelo se reprograma al día siguiente, pero las niñas no quieren hacer el viaje. No puedo obligarlas a pasar por eso, sería horrible, porque no disfrutarían de las vacaciones, estarían pensando en el sabiendo que tenían que volver. Y no sería agradable, no sería divertido. Así que lo mejor que podíamos hacer era coger el coche y volver a casa. Y lo hicimos al día siguiente. Nos quedamos esa noche, desayunamos y nos fuimos a casa. Otras 6 horas de viaje. Julio de 2014, Toronto, Canadá. El profesor adjunto Vincent Espadaro se dirige a disfrutar del sol en Centroamérica. Eran nuestras vacaciones y la oportunidad de ir a un país que no conocía. Así que pensaba ver Panamá durante las vacaciones. Para el abogado de Ontario, Phil Thompson, ese viaje era una mezcla de negocios y placer. Tomé ese vuelo porque tengo propiedades en Panamá y tenía una reunión esa tarde en el Instituto Smithsoniano. El ambiente en el avión al despegar era jovial, alegre. La gente iba de vacaciones. El avión despega sin novedad del aeropuerto de Toronto Pearson, pero los problemas empiezan cuando la tripulación recorre la cabina sirviendo bebidas. Hay un pasajero que no está contento con el precio de los refrescos. Phil está sentado 4 filas por delante de él. Le oí pedir un refresco a la azafata. Estaba algo enfadado por el precio de la bebida. Dijo que no le parecía justo que cobraran $3 por una lata de refresco de cola. Mientras que Vincent está 3 filas por detrás del cliente descontento, Oí que la auxiliar le decía, señor, cálmese y no diga tacos. Hay niños a bordo. el ambiente a bordo del 737 se está volviendo tenso. Luego el pasajero se queja sobre las compras libres de impuestos. Dijo, no me gusta tener que pagar impuestos por el tabaco. ¿Por qué si es venta libre de impuestos? La azafata intentó volver a la conversación diciéndole, señor, solo estoy repartiendo auriculares. No me importa lo que compró en el aeropuerto. Entonces él dijo, ¿sabe qué? Quiero volar Canadá. Me pareció algo extraño escuchar eso. Hoy en día no es conveniente decir algo así en alto. Me quedé totalmente atónita. No podía creer que alguien en los tiempos que corren pudiese decir algo así. Entonces miré a mi amigo, él me miró y comprendimos que algo no iba bien. El capitán decide que ese pasajero supone un grave riesgo y opta por desviar el vuelo. Dijo, a veces los aviones reciben amenazas y la industria se lo toma muy en serio. Por lo tanto, hemos decidido regresar a Toronto. Por supuesto, a nadie le agradó aquello, pero también hay que pensar que quizá es una buena decisión, basada en su experiencia y en su capacidad para evaluar la situación. El experto en seguridad de Toronto, John Thompson, sigue lo que ocurre en el vuelo 772 a tiempo real. La primera responsabilidad del piloto es la seguridad del avión y de los que van a bordo. Así que no van a ir a la cabina a hablar con un pasajero descontrolado, sobre todo si pensamos que quizás solo haya 2 personas en el avión que están preparadas para pilotarlo. Y si ambas se pelean con alguien violento, pondrán en peligro a todos los demás. Esa es su principal responsabilidad. El avión ya ha llegado a espacio aéreo estadounidense cuando el piloto decide regresar a la base. Las autoridades estadounidenses no se arriesgan y envían cazas F-16 para escoltar el avión a Canadá. Los vimos por la ventanilla, por el lado izquierdo y el derecho del avión, así que supimos que pasaba algo. No sabíamos que unos F-16 escoltaban el avión fuera del espacio estadounidense. Habría estado bien saber que estaban allí, me habría gustado verlos.
Los cazas me preocuparon, porque pueden derribarte si les dan permiso. Es una situación muy peligrosa. Desde el atentado de Lockerbie de 1988, hemos aprendido que si un avión es destruido en vuelo sobre una zona poblada, sobre una ciudad, los restos del aparato también pueden causar muchas muertes en tierra. Así que ahora, si secuestran un avión en nuestro espacio aéreo, un avión caza irá tras él, y si efectúa maniobras inapropiadas, entonces podemos decidir qué debe hacerse al respecto. Tras una amenaza de bomba de un pasajero, el vuelo 772 de Sunwing es escoltado por cazas fuera del espacio estadounidense, anticipando una respuesta militar completa en la base de la aerolínea en Ontario. El vuelo de JetBlue 1416 sufrió una avería grave en el motor derecho poco después de despegar de Los Ángeles. La cabina se llenó de humo tóxico. Después de que los auxiliares liberaran las mascarillas de oxígeno, los pasajeros se preparan para un aterrizaje de emergencia. El ambiente en el avión se hizo algo más tenso. Entonces oí el chirrido del motor, porque había mucho silencio. El piloto anuncia el acercamiento final al aeropuerto de Long Beach. Y entonces de repente oímos: agárrense para el impacto. Los auxiliares de vuelo gritaron: agárrense, 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 para que bajásemos la cabeza y nos agarrásemos los tobillos. Todos teníamos la cabeza bajada. Y en ese momento estás atento a ver qué ocurre. Fue un buen aterrizaje, sin problemas, como si no hubiera pasado nada. Todos soltamos un gran suspiro de alivio y aplaudimos al piloto. Bien. Algunos pasajeros gritaban mucho, pero yo solo estaba contento de estar de nuevo en tierra. La tripulación nos dijo que siguiéramos sentados, con el cinturón abrochado, que no sacáramos nada de los portaequipajes. El avión seguía moviéndose. Pero no todos los pasajeros están dispuestos a seguir las instrucciones de la tripulación. Algunos pasajeros, en cuanto aterrizamos, empezaron a impacientarse por salir del avión. Y entonces una persona se dispuso a abrir la puerta de emergencia. Antes de que el avión llegue a la terminal, un pasajero abre una puerta y activa una evacuación de emergencia. El hombre que abrió la puerta estaba ahí. Cuando la puerta de emergencia se abrió, el tobogán se infló y el piloto tuvo que parar el avión. Entonces la gente se asustó porque creyó que pasaba algo, cuando en realidad no era así. Las personas que vi heridas se lesionaron después de salir del avión por culpa de que aquel hombre abrió la puerta. Cuando salí del avión, llevaba unas botellitas de champú a las que le había echado alcohol, así que me lo bebí en la pista. Luego hice unas llamadas y después vinieron unos autobuses que nos llevaron a la terminal. Los pasajeros van en autobús a la terminal, donde Jason se enfrenta a una larga espera. Estaba indignado porque aquel hombre había abierto la puerta. Por culpa de eso me pasé todo el día en el aeropuerto. Estuve unas 11 horas allí por su culpa. Pero no tiene reservas a la hora de subir al avión de reemplazo a Texas. Dicen que es más probable que te alcance un rayo 2 veces que sufrir 2 accidentes de avión. Así que creo que volar es seguro. Mi siguiente vuelo a Austin fue bastante vacío. Íbamos unos 10 en el avión, con una fila para cada uno, y el vuelo transcurrió sin problemas. No ocurre lo mismo en el vuelo 772 de Sunwing. Después de que un pasajero enfadado amenazara con volar Canadá, el 737 ha sido escoltado por cazas F-16 desde el espacio aéreo estadounidense hasta Toronto, donde el avión había iniciado el viaje. La aeronave hace un aterrizaje bastante brusco en el aeropuerto canadiense. Bajamos a plomo, como la tapa de una alcantarilla.
Bajamos deprisa y aterrizamos bruscamente, con una frenada muy rápida. Sabíamos que al aterrizar no iríamos a la terminal, porque lo había dicho el capitán. Fuimos a una zona concreta de la pista. El avión está en una pista remota, alejada de la terminal principal. Estuvimos 1 hora u hora y media en la pista, sin información. Y con mensajes repetidos de por favor, no se levanten, no vayan al baño, quédense en sus asientos. Así que tuvimos que esperar. Me esperaba que subiesen un par de policías de paisano para ayudarse al pasajero. Entonces una familia que estaba cerca y con la que había hablado dijo: ahí vienen los SWAT. Subieron a bordo y gritaban: manos arriba, cabeza abajo. La mayoría nos lo tomamos muy en serio. Tenían armas y equipo completo. Abordaron el avión con agresividad, gritando. Y todavía creo que el pasajero enfadado ni siquiera se dio cuenta de que venían a por él. Todos gritaban eso a la vez. E hicimos lo que nos decían. Al ver lo que pasaba, a los del SWAT entrando en el avión con munición y ametralladoras, me pregunté qué ocurría. ¿Cómo pasamos de lo que pareció un pequeño incidente en un avión a ser abordados por un equipo del SWAT? Intentan vigilarlos a todos. Si no miran a la policía, si tienen bajada la cabeza, es que no planean un ataque. Y si tienen las manos levantadas para que puedan vérselas, no están sosteniendo un arma. O sea que ese fue su primer paso, tratar de controlar todo el avión. Pero claro, cuando la policía entra en ese plan, siempre es algo que asusta. Sobre todo para alguien que nunca ha vivido algo así. Puedo decir por experiencia propia que tener a alguien gritándote y con una pistola es algo inquietante. El equipo del SWAT actúa rápido para inmovilizar al joven que habló de volar Canadá. Le llevó un milisegundo darse cuenta de que venían a por él. Lo sacaron del asiento y lo esposaron antes de que pudiese reaccionar. Lo agarraron, lo tiraron al suelo, lo esposaron, y los otros del SWAT estaban listos para intervenir, por si pasaba algo más. El chico cooperó, sollozaba, lloraba y decía lo siento, y se veía que estaba tan atónito como los demás. En la actualidad hay muchas amenazas en el mundo y hay que actuar como corresponde. Adoptar las medidas de seguridad que sean convenientes. El mundo de hoy es distinto al de cuando éramos pequeños. Creo que todo fue bastante desproporcionado. No creo que necesitáramos 2 cazas F-16 ni la intervención del SWAT. Aquel hombre tuvo una pataleta y seguro que todos los canadienses piensan que las cosas en Canadá son muy caras. Él solo se pasó al decir lo de volar Canadá. La policía debe asegurarse de que gana en todas las intervenciones, que tiene el control. Ese es su cometido. Y cuando te toca vivirlo, puede asustar bastante. Las autoridades revisaron el avión, pero no encontraron armas ofensivas. Luego se supo que el pasajero tenía problemas mentales. Lo procesaron y lo calificaron como enfermo mental. Por lo que sé, está recibiendo el tratamiento necesario y ahora es un miembro de la sociedad más o menos estable y también previsible. Pero no creo que pueda embarcar en un vuelo internacional en mucho tiempo. Y los que iban de vacaciones a Panamá con él en el avión tampoco volvieron a bordo muy rápido. Iba a ser un día largo. El avión tenía que llegar a Panamá a mediodía, pero no volvimos a salir de Toronto hasta poco después de las 3 de la tarde. El segundo vuelo
Fue otro desastre. Después de unas horas de vuelo, alguien por megafonía preguntó si había médicos a bordo. Resultó que había una urgencia médica. El vuelo 772 fue desviado a Jamaica. Los desafortunados pasajeros de Sunwing acabaron llegando a Panamá unas 15 horas tarde. Todos comprendemos que hay retrasos, que pueden surgir problemas, pero podríamos haber volado a Europa y volver. ¿Cuántas veces? ¿4? ¿5? La compensación de la aerolínea creo que fue un vale de $100 para el próximo viaje. Imagínense.